Uno de los métodos más conocidos para integrar ecuaciones diferenciales ordinarias es el método de Runge-Kutta, que vamos a ver a continuación, primero en su versión de segundo orden. Entonces recuerden que el problema que estamos tratando de resolver es el de integrar una ecuación diferencial de primer orden, del estilo de y de t igual a alguna función que depende de la variable t y de y. Entonces primero vamos a explicar geométricamente qué es lo que hace el método de Runge-Kutta y después vamos a ver la matemática. Entonces la idea es la siguiente. Suponiendo que ya conocemos cuánto vale la función en un determinado punto t sub n, entonces aquí tenemos la función y sub n, que es la que estamos tratando de integrar. Lo que vamos a hacer es tomar la derivada evaluada en ese punto. Entonces la derivada en ese punto se va a ver como así, por ejemplo. Y lo que queremos hacer es llegar a un siguiente punto, digamos por acá. Este va a ser nuestro t sub n más h. Y entonces lo que vamos a hacer es usar un punto intermedio. T sub n más h medios. Y lo que vamos a intentar hacer es tomar esta derivada que acabamos de estimar para proyectar la función al siguiente punto donde se intersecte con tnh medios. Ahora, en este nuevo punto vamos a preguntar cuánto vale la derivada. Y la derivada en este caso podría ser, no sé, por ejemplo, una función con esta pendiente. Y lo que vamos a hacer es tomar esa pendiente como referencia y la vamos a trasladar a nuestro punto original, desde donde estábamos, y vamos a proyectar esa pendiente hasta nuestro t sub n más h. Y esta entonces va a ser nuestra estimación de i sub n más 1. Veamos cómo surge esto matemáticamente. La idea es tomar primero una expansión para la función i hasta segundo orden, y de aquí viene el orden de la función del método Runge-Kutta de orden 2. Entonces vamos a tomar i sub n más 1 y lo vamos a escribir como una expansión de Taylor hasta el segundo orden. Entonces va a ser i sub n más h por i sub n' más h cuadrado medios por i sub n 2' más el resto de los términos van a ser de orden h al cubo. Ahora, el problema con esta expresión, ¿por qué no la podríamos usar directamente? Es que, bueno, tiene esta segunda derivada acá. Y evaluar una segunda derivada va a ser costoso computacionalmente, así que de alguna forma queremos tratar de integrar esta ecuación sin tener que evaluar la segunda derivada. Entonces para eso vamos a tomar una expansión de Taylor de la primera derivada. Entonces vamos a expandir i', pero evaluada en el punto medio, en n más 1 medio, y la vamos a expandir como i' sub n más h medios i 2' ahora sub n más los siguientes términos van a ser de orden h al cuadrado. Y ahora noten que de nuevo tenemos nuestro i 2' en n, y si lo despejáramos de esta ecuación, lo despejaríamos solo en términos de cosas que dependen de la primera derivada. Entonces nuestra idea es tomar esto y reemplazarlo de vuelta acá arriba. Para eso entonces vamos a tomar esta ecuación y vamos a despejar i sub n 2', y si lo despejamos nos vamos a encontrar con que esta cosa se puede escribir como i sub n más 1 medio menos i sub n', todo esto es factor de h, más, y como tuvimos que multiplicar por un h para tener un h al cuadrado medios, que es el término exacto que tenemos arriba, ahora este término que está acá es exactamente este término. Entonces el orden de arrastre que vamos a tener va a ser orden h al cubo, que es exactamente el orden de arrastre que teníamos en la otra expresión. Por lo tanto, cuando las combinemos vamos a seguir con un orden h al cubo. Entonces, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, lo que obtenemos es i sub n más 1 es igual a i sub n más h por i sub n' más, y ahora viene el término con i n 2', pero lo vamos a escribir entonces en términos de las cosas que despejamos, y vamos a tener que va a ser i sub n más 1 medio menos i sub n' por h, y todo tiene órdenes de arrastre h al cubo para los errores. Y ahora se darán cuenta que este término h por in'
se cancela con este término. Y lo que obtenemos al final entonces es que I sub n más 1 se puede calcular como I sub n más h por I sub n más 1 medio prima más órdenes h al cubo. Y esto entonces sería nuestra fórmula para integrar la ecuación en pasos iterativos. Pero hay un problema. Esto que acabamos de escribir, si lo expandimos en lo que en realidad corresponde, vamos a ver que tiene un término acá I' n más 1 medio. ¿Qué es ese término I' n más 1 medio? I' n más 1 medio corresponde a dA de t de I evaluado en n más 1 medio, y esto es f n más 1 medio, que corresponde a f evaluado en t sub n más h medios, coma I n más 1 medio. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular esto, este tn más h medios es perfectamente calculable porque el t sub n lo conocíamos y h es elegido por nosotros, es arbitrario. Pero el in más 1 medio, este es un problema, porque nosotros conocemos I sub n, y conocer I sub n más 1 medio requiere integrar la ecuación, que es exactamente el problema que estamos tratando de resolver. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos eso? Entonces lo que hacemos es hacer nuevamente una expansión, pero esta vez de I sub n. Entonces vamos a tomar I sub n más 1 medio y lo vamos a escribir como si fuera una expansión de Taylor. I es igual a I sub n más h medios por I sub n prima. Entonces esta es nuestra aproximación, y esto entonces se puede calcular como I sub n más h medios, y en realidad este I sub n prima lo que significa es f evaluado en t sub n, I sub n. Y ahora sí, ambos son conocidos, el t sub n y el I sub n, porque hasta ahí ya habíamos integrado. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar esta expresión y ponerla aquí adentro. Y cuando hacemos eso, entonces el resultado final se ve como I sub n más 1 es igual a I sub n más h por f evaluado en t sub n más h medios, coma, y ahora viene I sub n más 1 medio, que lo vamos a escribir como lo que escribimos arriba, así que esto es I sub n más h medios por f evaluado en t sub n, I sub n. Y esta sí es una regla donde todo lo que queremos evaluar es conocido, porque conocemos siempre tn, h y también conocemos I sub n. A la hora de implementar esto en un computador, generalmente se definen, para el método de Runge-Kutta de orden 2, se define primero una variable intermedia k1, que es igual a h por f sub n, es decir, este término que está acá corresponde a 2 veces k1. Y luego se define otro término intermedio k sub 2, que corresponde a h por f evaluado en t sub n más h medios, I sub n más k1 medios. Es decir, se toma todo este otro término y este representa nuestro k2. Y con eso entonces se puede escribir que I sub n más 1 es igual a I sub n más k2. Y el error asociado a este algoritmo es de orden h al cubo.